Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en este webinar. Vamos a estar hablando sobre nuestro libro Adiós a los mitos de la innovación. Mi nombre es Angélica León, soy coautora del libro y a mi lado está Mario Morales. Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por venir. Nos acompañan en estos momentos 100 personas de toda América Latina. Estamos muy contentos, tenemos muy buena asistencia hoy y bueno, esperamos que se queden con nosotros durante toda esta hora. Vamos a repasar rápidamente la agenda de los temas que vamos a tratar durante el webinar. Son 4 puntos fundamentales. Primero vamos a compartir con ustedes las razones o las motivaciones que nos llevaron a escribir este libro. Hablaremos un poquito sobre el proceso de publicación, cómo fue desde su origen hasta el momento en que ya lo pusimos a la venta en Amazon. Vamos a extendernos en un recorrido a través de los 9 capítulos del libro. Y finalmente vamos a dar espacio para una sesión de preguntas donde ustedes van, esperamos, a contribuir con sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes y Mario y yo haremos nuestro mejor esfuerzo por responderlas. Hablando entonces sobre este primer punto de las razones que nos llevaron a escribir este libro, podemos decir que la primera fue responder muchas dudas y muchas preguntas que nos hacían a menudo, pero que sentíamos que no podíamos como responderlas todas con la profundidad y con el alcance que deseábamos. Nosotros sentíamos que había un vacío muy grande en el tema de la innovación en América Latina, que los libros existentes realmente no explicaban cómo se aterriza el tema, son muy teóricos y sentíamos que nosotros, a partir de nuestra experiencia como consultores, podíamos hacer un muy buen aporte para aterrizar este tema, para darle un alcance más masivo y al mismo tiempo poner a América Latina en un lugar más protagónico. Queríamos dejar de leer tantos casos sobre Intel, sobre Procter Gamble, sobre Google, sobre Apple y queríamos enfocarnos en las empresas que están haciendo vibrar nuestra región. Una de las cosas que hicimos para empezar a escribir el libro fue, en vez de escribir lo que nosotros creíamos que la gente quería, fue hacer una encuesta en línea donde participaron más de 200 ejecutivos y gerentes de innovación de toda América Latina y les preguntamos cuáles son las dudas que ustedes tienen sobre la innovación. Entonces la gente nos planteó sus dudas y con base en esas preguntas fue que diseñamos los 9 capítulos que tiene este libro. Partiendo de esta idea que les estaba comentando Mario, creo que ya podemos conversar un poquito más sobre cómo fue el proceso de publicación. Como les comentaba, nosotros ya teníamos esta inquietud, teníamos esta pasión por compartir nuestra experiencia, pero queríamos saber cómo ordenar estas ideas y sobre todo cómo responder adecuadamente las preguntas que tenía la gente. Entonces, en efecto, hicimos una encuesta general a nivel latinoamericano y con base en las preguntas y las interrogantes que recibimos, que fueron muchísimas, fueron casi 100, logramos hacer 10 ejes temáticos que a la larga se convirtieron en los capítulos del libro. El proceso inició formalmente en enero del 2011, para que se hagan una idea que llevamos casi 2 años y medio en esto. Y lo que hicimos fue empezar con un blog donde colgamos un video que mostraba a Mario haciendo una invitación a las personas apasionadas por el tema de la innovación en América Latina para que nos acompañaran en este trayecto, para que se fueran informando de qué era lo que queríamos hacer y cómo podían ayudarnos durante el proceso. Entonces, una vez que teníamos esta convocatoria general, empezamos a generar los capítulos. Mario y yo nos encargábamos de escribir los capítulos en borrador, los capítulos de métricas de innovación, de estrategia, de herramientas, de competencias. Y los poníamos a disposición de la gente en el blog general del libro. Entonces, la idea de nosotros es que la gente pudiera descargar estos capítulos y hacernos llegar vía correo electrónico o vía blog sus comentarios, sus correcciones, sus anécdotas. Queríamos realmente conocer cuál era el punto de vista de la gente y que nos ayudaran a enriquecer los contenidos. De hecho, uno de los retos más grandes que tuvimos durante la escritura del libro era organizar la gran cantidad de aportes que nos hacía la gente en un libro que fuera coherente, que tuviera una unidad y un hilo conductor. Entonces lo que hicimos fue filtrar los mejores aportes que nos hicieron la gente, sobre todo muchos gerentes de innovación, Angélica, y expertos en innovación
que nos dieron comentarios muy valiosos en este modelo de crowdsourcing. Ahora, a mí me gustaría pues contarles un poquito qué es esta experiencia de escribir un libro por crowdsourcing. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿verdad? Aunque nosotros creímos que iba a ser un proceso donde íbamos a realmente recibir muchísimos aportes valiosos, la verdad hubo que filtrarlos demasiado para llegar realmente a las pepitas de oro. Y entonces eso nos hizo que el proceso de escritura fuera mucho más retador para poder darle un sentido coherente a todos los aportes que recibíamos. Nosotros realmente estamos muy agradecidos por el enorme interés que recibimos de la gente, pero a la hora ya, como decía Mario, de filtrar las contribuciones, nos dimos cuenta de que había una calidad muy dispar en estas contribuciones y no podíamos simplemente como incluirlas todas en los diferentes capítulos porque no había un hilo conductor, sentíamos como que realmente la calidad no estaba en el punto en que nosotros estábamos aspirando. Entonces sí tenemos que ser muy honestos en este punto y decir que el libro no resultó ser el esfuerzo colaborativo al nivel que habíamos estimado en un inicio. O sea, la calidad realmente nos sentimos muy orgullosos, pero hemos de reconocer que las contribuciones tuvimos que pasarlas por un filtro muy, ¿cómo decirlo?, muy exigente para que de verdad pudiéramos llegar a un punto donde cada uno de los capítulos fuera de calidad inmejorable. Al final en lo que nos concentramos fue para que el libro tuviera muchísima calidad y tuviera una propuesta de valor, digamos, única y diferente en el mercado. Nos concentramos en los más de 10 años de experiencia que tenemos haciendo consultoría en América Latina y tratando de condensarlo todo en el libro, porque vean, realmente con el libro queríamos cerrar una brecha muy grande que existe entre las mejores prácticas y herramientas de innovación que vemos en el mundo y las prácticas que usamos en nuestras empresas en América Latina. Entonces, realmente el libro lo que busca es cerrar esa brecha y hacer que nosotros en este continente realmente no nos quedemos atrás en el concierto universal donde todas las empresas, todos los países saben lo crítico que es la innovación para el crecimiento y la ventaja competitiva. Tal vez ya aquí para cerrar este apartado sobre lo que representó el modelo de crowdsourcing, porque muchas personas nos lo han preguntado, es que nosotros la recomendación que daríamos a personas que están iniciando o interesadas en este tema es que el crowdsourcing funciona muy bien en algunos proyectos o iniciativas o partes del proyecto y no tan bien en otras. Entonces, por ejemplo, para nosotros nos fue muy útil a la hora de someter a votación, por ejemplo, cuáles eran los temas que queríamos incluir en el libro o conocer cuáles eran las herramientas y las métricas más usadas en América Latina. Ahí fue de verdad una fuente insuperable de información, pero no lo fue tanto a la hora como de unificar los comentarios y los aportes. Ahí sí tuvimos como que cortar un poquito. También respondiendo a preguntas de la gente que nos han hecho algunas consultas y comentarios sobre la portada, ha llamado mucho la atención. Queríamos nada más hacer un pequeño break aquí para hablarles del concepto gráfico y lo que nosotros quisimos representar en la portada. Como decía Mario, nuestra ambición era como separar a la innovación de esa aura mística, de esa aura ambigua, como inalcanzable se ha mantenido por muchos años y queríamos ponerla en un nivel mucho más alcanzable. Entonces nos acercamos a un estudio de diseño e ilustración en Costa Rica que se llama Oso Pez. Y les hablamos un poquito de estas ideas. Nosotros obviamente no teníamos la menor idea de con qué nos iban a salir, pero nos propusieron esta propuesta, valga la redundancia, de portada, donde se mostraba la innovación separándose o haciendo como un divorcio de mitos tradicionales, donde podemos ver el chupacabras, el monstruo del lago Ness, el objeto volador no identificado, y realmente quedamos muy contentos. También quedamos contentos con la reacción de la gente, que en general le ha gustado mucho la portada. Queríamos nada más hacer esa pequeña intervención. Ustedes también pueden ver el tráiler del libro donde sale un video muy interesante con estos personajes en www.libroinnovacion.com. Los invitamos a que vean el tráiler y nos digan qué les parece. Un tema muy importante y que nos
enfrentamos cuando desarrollamos el libro es que este libro decidimos no desarrollarlo con ninguna casa editorial, sino ir directamente nosotros en un enfoque de hágalo usted mismo, donde todos tenemos acceso a canales de distribución muy poderosos. Entonces nuestra meta fue usar el mejor canal de distribución que existe en el mundo, que es Amazon, donde el libro está tanto en formato digital en Amazon Kindle como en versión física. Y en versión física tenemos una versión a colores que quedó bellísima. Y para hacer el libro un poco más accesible, también lo hicimos en una versión en blanco y negro. Sin embargo, una de las sorpresas que nos hemos llevado, Angélica, es que a pesar de que creemos que este canal de distribución es el mejor que puede existir en el mundo, muchas personas nos han escrito de Argentina, de Ecuador, de México, que preguntando en qué librería local pueden encontrar el libro. Entonces ese es uno de los grandes retos y sorpresas que nos llevamos. Sí, aquí definitivamente es una experiencia de aprendizaje que va creciendo día a día. Como decía Mario, nosotros estábamos convencidos de que con la distribución vía Amazon iba a ser suficiente, pero hemos topado con las preguntas de la gente que nos prácticamente nos exigen que el libro esté presente en librerías de otros países. Y bueno, a ustedes que nos están escuchando, decirles que estamos haciendo todas las gestiones necesarias para que en el mediano, ojalá corto plazo, puedan obtener su libro en librerías cercanas. De momento podemos comentarle que el libro ya está muy próximo a salir en otros canales de distribución digital como iBooks o Nook o Kobo, y que adicionalmente, como les decíamos, estamos gestionando todos los trámites necesarios para que pronto también lo puedan encontrar en versión física. Recuerden a todos los que nos están escuchando de que ya ustedes pueden bajar el primer capítulo del libro en el sitio web del libro, www.libroinnovacion.com, en formato PDF completamente gratis. Y si lo desean comprar en Amazon, simplemente tienen que entrar a amazon.com y digitar la palabra innovación. El libro en estos momentos es el primer libro que aparece en los resultados de búsqueda con la palabra innovación en español, y es en estos momentos, a 2 semanas del lanzamiento, el libro más vendido en este tema. Y ya que Mario menciona el tema del capítulo 1, que está disponible de forma gratuita para descarga en el sitio oficial del libro, ¿qué tal si entramos al tercer punto de la agenda, que es qué podemos encontrar en el libro, qué contiene cada uno de los capítulos? Obviamente vamos a dar un vistazo general por cada uno, no podemos extendernos mucho por razones obvias de tiempo, pero vamos a entrar de una vez con un esquema general que nos muestra cuál es la distribución temática de los capítulos. Nosotros tratamos de hacer esto de la manera como más ordenada posible para que la persona tuviera una visión general a medida que va avanzando en el libro, y cuando entra un capítulo saber dónde se ubica dentro de este esquema. Tenemos 3 grandes ejes temáticos que son estrategia, procesos y resultados, y en función de esos grandes ejes es que decidimos hacer la distribución de los capítulos. Vamos a empezar con el capítulo 1, que es el capítulo introductorio y del cual Mario nos va a hablar un poquito más. Sí, yo les quiero comentar que nosotros publicamos un libro cada mes y recibimos la retroalimentación. Fue realmente un gran reto. El primer capítulo lo que queríamos hacer era realmente contestar las preguntas básicas de la gente de qué es innovación, por qué es importante la innovación, cómo le puedo vender la innovación a la alta gerencia de mi empresa. Entonces, como pueden ver ustedes en estos slides, uno de los cuadros que sale en el capítulo 1 es ¿por qué una empresa necesita innovar? Y de acuerdo a nuestra experiencia de consultoría, hay 5 razones fundamentales por las cuales una empresa necesita innovar. La primera razón es la necesidad de diferenciarse de la competencia. ¿Cómo tengo una propuesta de valor diferente a mis competidores? La segunda es el deseo por crecer. ¿Cómo puedo hacer que mi empresa alcance sus metas de crecimiento para los próximos 3 a 5 años? El tercer razón por la cual las empresas innovan es la necesidad de generar ideas radicales y de mayor impacto. Muchas empresas en América Latina nos han dicho de que sus programas de innovación generan ideas incrementales de poco impacto financiero en el negocio. El número 4 es la necesidad de sobrevivir. Llega un momento donde los cambios en la industria en la que opera una empresa son tan grandes que si la empresa no se reinventa, literalmente muere. Entonces es un tema de innovar o morir.
Y finalmente hemos encontrado que hay empresas que son exitosas, que innovan, pero lo que desean es sistematizar la innovación, es decir, dejar de innovar de forma inconsistente o al chispazo e innovar de una forma más sistemática, que todos los proyectos de innovación sigan una metodología estándar que los haga exitosos. Entonces piensen por un momento ustedes en su empresa y cuál de estos necesidades son las que motiva a su empresa de por qué debería iniciar un proceso de innovación. Una de las cosas que van a encontrar en el capítulo número 1 es qué es exactamente innovación y cuál es la definición de innovación. Tal como lo pusimos nosotros en ese post-it note, para nosotros la innovación es igual a encontrar una oportunidad y una vez que encontramos esa oportunidad, generar ideas creativas para aprovecharla y finalmente ejecutarla para producirle nuevo valor a la empresa. Y cuando hablamos de nuevo valor, todas las empresas producen valor, tienen una cadena de valor, pero la innovación lo que le va a traer es nuevo valor que hace sonar la caja registradora. Y van a encontrar que en este capítulo desmitificamos muchas de las ideas erróneas que hay alrededor de la innovación, donde se cree que la innovación es nuevos productos únicamente, donde se cree que la innovación solamente es tecnología, ¿verdad? O donde se cree que traer ideas de otros mercados e implementarlos en mi empresa es copiar y no es innovar. Entonces, si ustedes leen este capítulo, van a romper con muchos de los mitos que existen alrededor de este tema. En el capítulo número 2, van a ver ustedes que entramos en el tema de cómo definir una estrategia de innovación en la práctica. Angélica y yo estamos muy orgullosos de este capítulo porque hemos leído muchos libros de innovación y todos dicen que hay que definir una estrategia de innovación, pero ninguno le dice a uno cómo definirla, cómo hacerlo. Y con el capítulo 2 realmente queríamos llenar este vacío que existe en la literatura de innovación y darles una guía práctica de cómo definir una estrategia de innovación en sus empresas. Entonces van a encontrar una tabla como la que aparece en estos momentos en pantalla, donde pusimos los 7 elementos fundamentales que usted debe seguir para desarrollar una estrategia de innovación en su empresa. En el capítulo 2 van a encontrar ejemplos prácticos, van a encontrar plantillas y van a encontrar casos de éxito de cómo se hace esto en la práctica. Una de las herramientas más poderosas que van a encontrar ahí es la matriz de la estrategia de innovación, donde en las columnas podemos ver los diferentes tipos de innovación que una empresa puede seguir y al lado izquierdo los diferentes niveles que una empresa puede innovar, desde la innovación incremental hasta la innovación transformacional. Entonces vamos a darles ahí guías muy prácticas de cómo definir los focos de innovación, que son los ejes donde su empresa tiene mayores oportunidades de innovación y donde debería desarrollar su estrategia de innovación. Una vez que una empresa define esos focos de innovación, esa estrategia de innovación, debe definir cómo lo va a aterrizar en la práctica. Y en esto, las mejores prácticas que encontramos en América Latina es que una empresa esos focos puede entregárselos a la empresa a través de campañas masivas de ideas o a través de equipos multidisciplinarios. Lo que nos hemos dado cuenta en la práctica es que las campañas masivas de ideas son muy buenas para innovaciones en procesos, por ejemplo, pero cuando se trata de lanzar un nuevo producto, una innovación en el modelo de negocios, pedirle a todos los miembros que trabajan en la compañía no es lo más efectivo. Entonces, por eso recomendamos tener equipos multidisciplinarios que utilicen metodologías sistemáticas de innovación para atacar esos focos de innovación en la empresa. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que abordamos en los capítulos 1 y 2. Cuando llegamos al capítulo 3, nosotros tratamos de plantear de manera muy tajante que, al igual que existen procesos para las áreas de finanzas, de, no sé, compras o ventas, también tiene que existir un proceso sistematizado para innovar. Y el objetivo es primordialmente reducir el tiempo que transcurre desde que se genera una idea en la parte más operativa de la empresa hasta que ésta se logra implementar de manera que pueda convertirse en dinero. Nosotros en Innovare acostumbramos decir que si una innovación no hace sonar la caja registradora, no puede llamarse innovación, tiene que haber ese factor de rentabilidad presente.
Y en el capítulo 3 nosotros tratamos de mostrar paso a paso todos los procesos y las herramientas que utilizan las empresas de América Latina para innovar. Piense un momento si alguien en su empresa tiene una idea, ¿cómo es que la lleva a feliz término? ¿Cómo la ejecuta? Si hay un proceso que la persona pueda seguir o tiene que inventar la rueda cada vez que necesita innovar. Entonces usted va a encontrar en el capítulo 3 lo que hemos visto que son las mejores prácticas de innovación en América Latina. Y va a encontrar que les mostramos este gráfico donde pueden ver el proceso típico que sigue una empresa para innovar. Desde identificar oportunidades de innovación, cómo generar ideas creativas, cómo evaluar esas ideas, cómo desarrollar el proyecto de innovación y finalmente lanzarlo y comunicar la innovación al mercado. Aunque muchas empresas que investigamos tienen estas 5 etapas fundamentales, la diferencia en los resultados que una empresa va a obtener es en la calidad de las herramientas que tenga para cada una de esas etapas. Es por eso que en el anexo del libro va a encontrar una recopilación de herramientas que hicimos Angélica y yo, de las herramientas más utilizadas en América Latina para que ustedes puedan realmente cargar su caja de herramientas de innovación en sus empresas. Y al final, como todos sabemos, la innovación lo que hace es crear un embudo, ¿verdad? Donde uno va a tener muchas ideas en el proceso de búsqueda de oportunidades. Sin embargo, van a ver esas puertas que ustedes ven ahí donde hay que matar las ideas y hay que evaluar cuáles son las ideas en las que realmente vale la pena apostar los recursos escasos de una empresa para apostarle a las ideas que van a tener mayor impacto en la empresa. Entonces, si uno no tiene puertas que tengan dientes que atrapen las ideas de menor valor para que dejen pasar las que tienen mayor valor, uno en realidad no tiene un proceso de innovación. Entonces, en el capítulo 3 explicamos a un mayor nivel de profundidad qué es lo que recomendamos que exista en cada una de estas etapas del proceso de innovación. El capítulo 4 es un capítulo muy interesante porque hablamos de las métricas de innovación. Angélica, ¿verdad que nos sorprendió muchísimo que cuando hicimos una encuesta sobre cuáles eran las dudas que la gente más tenía sobre la innovación, las métricas fue la que todo el mundo votó como número 1 en la que tenía más dudas? Sí, de hecho la pregunta aquí, la que llegó al tope de la lista era ¿cómo puedo medir la innovación? Entonces nosotros, Mario y yo hablábamos que la gente como que tiene esta necesidad de decir cómo la toco, o sea, cómo puedo hacer de la innovación algo tangible, algo que me diga si realmente mis esfuerzos de innovación están dando un resultado monetizable. Y por esta razón nosotros decidimos convertir esta pregunta en todo un capítulo y dedicarle el nivel de detalle que realmente ameritaba. Entonces nos fuimos directamente a la fuente y preguntamos también cuáles eran las métricas más usadas en empresas de América Latina y las compartimos en este capítulo. Y como ustedes saben, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces entremos en materia en el capítulo 4. En el capítulo 4 ustedes van a encontrar una metodología que les explica que para innovar tenemos que tener métricas de entrada, métricas de proceso y métricas de salida. Las métricas de entrada miden los insumos o el esfuerzo que uno está haciendo en impulsar la innovación en la empresa. Y obviamente las métricas de salida le dicen a uno los resultados económicos que está obteniendo. En esta tabla, por ejemplo, le recomendamos a las empresas qué es lo mínimo que deben medir si quieren tener métricas de innovación. Entonces, por ejemplo, usted debería medir qué porcentaje de sus empleados están capacitados en innovación, cuántas ideas está generando cada empleado, cuántas ideas usted de las que genera realmente evalúa y pasa al proceso de implementación y cuántos son los beneficios que le está generando usted en promedio cada una de esas ideas. A lo largo del capítulo les mostramos métricas más avanzadas para tanto las entradas, el proceso y la salida, y van a ver ustedes muchas métricas que usan empresas en América Latina. Llegamos entonces al capítulo 5, que es el capítulo de estructura. Básicamente nos habla de cómo construir este puente que haga que las ideas no se pierdan y logren entrar al proceso de innovación. Sin una estructura hemos llegado a comprobar que es muy difícil, casi rozando lo imposible, que la innovación se pueda hacer parte del ADN de la organización, que es lo que tantas empresas desean para sí mismas. Entonces en el capítulo 5 las personas van a tener acceso a diferentes ejemplos de estructuras que utilizan empresas en América Latina
y cuáles son los roles que han definido para apoyar estos procesos de innovación. En términos personal es uno de mis capítulos preferidos porque de verdad proporciona un vistazo de primer nivel a qué es lo que están haciendo las empresas en América Latina para poder mover las fichas de su ajedrez organizacional y eso lo podemos ver desde industrias que tal vez están como más fortalecidas hasta otras que están enfrentando retos muy fuertes. Por ejemplo, los medios de comunicación y la prensa escrita. Tenemos un ejemplo en particular de una empresa de este tipo en Colombia y es realmente admirable cómo ellos han podido reorganizarse a nivel interno para poder hacerle frente a los retos que representa el entorno inmediato actual. Y es que, Angélica, mucha gente nos preguntaba que cómo podían hacer los esfuerzos de innovación sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces la estructura de gobierno de la innovación es importantísima. Como un preámbulo de lo que ustedes se pueden encontrar en este capítulo, ponemos un ejemplo de una de las estructuras que mostramos de una empresa de consumo masivo de 1.500 colaboradores. Ustedes pueden ver que la empresa definió que tenía que haber un líder o gerente de innovación que reportaba directamente a la gerencia general, un comité de innovación tanto para procesos como para experiencias y obviamente un consultor interno que apoya al líder de innovación y le da coaching y le da una perspectiva externa. Entonces les recomendamos que vean el capítulo porque no hay nada escrito, digamos, sobre cómo es que se debe realmente desarrollar una estructura de innovación y aquí tratamos de darles una guía muy práctica de las cosas que usted debe considerar. Entonces van a encontrar que les va a decir cómo definir un líder de innovación, un gerente de innovación, cuáles son las funciones que él tiene, las funciones de los comités de innovación y les vamos a dar guías prácticas sobre cuál es el perfil que tiene que tener el gerente de innovación de una empresa. Luego llegamos al capítulo de talento, que también engloba muchas de las preguntas que nos hicieron llegar en la encuesta general que hicimos al inicio del proyecto. Muchas personas nos preguntaban si la persona innovadora nace o se hace, o cómo se pueden potenciar las cualidades creativas de una persona, cómo se puede desarrollar ese potencial innovador en el talento de la organización. Y por ese motivo decidimos crear este capítulo. Nosotros tenemos la firme convicción de que las empresas no innovan, las que innovan son las personas que están en ella. Y sin embargo es posible crear y desarrollar estas capacidades en el personal si se toman en cuenta las metodologías adecuadas. Creo que Mario nos puede conversar un poquito más sobre todo este mito alrededor de si la persona creativa nace o se hace y cuál es exactamente nuestra posición al respecto. En realidad, nosotros pensamos que todas las personas son creativas en mayor o menor grado. Simplemente hay que permitir que ese potencial se desarrolle. Uno de los mitos que queríamos romper con este capítulo es que la gente cree que para ser innovador solamente se puede ser creativo. Y en este diagrama que ven ustedes aparecen los diferentes roles que una persona puede contribuir al proceso de innovación en una empresa. Entonces vean qué interesante que no todo el mundo tiene que ser los creativos, los creadores. Están los activadores, que son aquellas personas que ven las oportunidades y activan el proceso de innovación. Están los buscadores, que investigan mucho para encontrar las soluciones que se necesitan. Y la innovación requiere muchísima investigación. Están los creadores, que son aquellas personas que se les enciende el bombillo, los que generan la idea. Pero están los desarrolladores, que son los que la aterrizan, la diseñan. Se ocupa diseñar las ideas para implementarlas. Están unas personas que son importantísimas, que son los ejecutores, ¿verdad? Que son los que hacen realidad las ideas. Y están los facilitadores, que son esos líderes que remueven obstáculos y dan y aportan los recursos para que una empresa pueda innovar. Entonces, mucha gente nos dice, Mario, es que yo considero que no soy creativo. Entonces, no soy innovador. Y eso es totalmente erróneo. Es decir, una persona puede no ser muy creativa, pero puede tener grandes capacidades para hacer realidad las ideas, para definir los recursos, la fecha límite y darle seguimiento a los proyectos. Entonces, ocupamos de todos estos roles para poder innovar. Y precisamente una de las herramientas que mostramos en el libro, en este capítulo, es cómo uno puede medir las competencias de la innovación o la creatividad y las competencias de la ejecución, que son las que aparecen ahí abajo. Y por ejemplo, ustedes ven aquí en color negro cómo aparece el promedio
de una empresa de consumo masivo que nosotros medimos y lo comparamos con el perfil del rol buscador. Vean que aparece en azul o celeste. Vean qué interesante, si se van a la tercera competencia, que es la competencia de observar, existe una brecha entre el perfil buscador, que sale muy bajo, versus el promedio de la empresa. Entonces uno con esta herramienta puede definir para cada perfil de la empresa cuáles son las brechas que tiene. Obviamente una persona con el rol de buscador debería tener muy bien desarrollada la competencia de observar. Aquí vemos que esta gente está bajo el promedio, entonces necesita realmente desarrollársele esa capacidad. Y uno puede hacer planes de capacitación y currículum completo para cerrar estas brechas para cada uno de los perfiles de la empresa. En el capítulo sobre talento también nosotros tratamos como de abordar el tema de cuáles son como las frases o las actitudes que tienden a matar, aniquilar ese espíritu creativo en las personas y más bien qué se puede hacer para contrarrestar estos enemigos de la innovación. Entonces hemos decidido compartir con ustedes un top 10 de las claves que hemos identificado a través de nuestra experiencia como consultores que nos sirven para potenciar la creatividad en la organización. La primera y ante todo es tener fe en la propia creatividad. Nosotros en Innovare tendemos a decir que los latinoamericanos no somos más creativos porque no nos la creemos, porque pensamos que solo lo que viene de afuera vale, o porque tal vez no estamos a la altura de, qué sé yo, los mercados norteamericanos o los europeos, pero en primer y un primordial lugar tenemos que creer que realmente podemos innovar. En segundo lugar, sacar tiempo para pensar siempre nos ha parecido indispensable. Es muy difícil que los ejecutivos logren realmente como tener tiempo para reinventar el futuro de la empresa si están constantemente atrapados en reuniones, en emails y todo tipo de tareas cotidianas que los aprisiona mentalmente. En tercer lugar, enfocar la creatividad. Como decía Mario, todos somos creativos, simplemente tenemos que encontrar esos focos donde somos mejores generando las ideas. Algunas personas son mejores, qué sé yo, en cuestiones, no sé, de finanzas, otros más bien en recursos humanos o compras. Cada quien tiene que elegir o identificar muy bien cuál es esa área donde tiene mayor potencial. Mantener un diario creativo nos ha dado muy buenos resultados. Estamos tomando el ejemplo de grandes genios de la historia, desde Leonardo da Vinci hasta Hemingway, Darwin, personas que siempre llevaban consigo un diario o un cuaderno donde anotaban las cosas que les llamaba la atención, ideas que eventualmente pondrían en práctica a la hora de formular sus grandes teorías. Pero el asunto es tener como puede ser incluso ahora en tiempos más tecnológicos, la tableta o el teléfono móvil, lo que sea, pero siempre están anotando todas esas pequeñas cosas que nos llaman la atención y que a la larga nos va a servir para potenciar la creatividad. No matar las ideas, eliminar esa voz del juicio que nos dice eso no está bien, no se puede hacer porque ya se hizo antes y no funcionó, porque no tenemos presupuesto. Buscar qué es lo que nos apasiona, siguiendo un poco con el punto número 3. Nosotros necesitamos encontrar realmente como esa chispa que nos despierta la creatividad y nos hace pensar única y exclusivamente en eso hasta que llegamos a hacer másters. Desarrollar la curiosidad, nunca perder como ese espíritu de niños cuando constantemente nos hacíamos miles de preguntas sobre el entorno que nos rodeaba y nosotros al hacernos adultos tendemos ya como a entrar en una zona de confort mental y necesitamos a toda costa destruir esas barreras mentales. Y empezar a cuestionar los supuestos y creencias, o sea, cuestionar qué es lo que pasa alrededor de nuestra industria, por qué las cosas las hemos hecho siempre así, por qué no las hacemos de esta otra forma. Buscar la diversidad de pensamiento. En este capítulo compartimos un caso en el que nos llamó una empresa para ver por qué es que su programa de innovación no estaba generando resultados. Y nosotros les preguntábamos que quiénes integraban como estos comités o estos equipos de trabajo y nos decían que, no sé, de 6 personas, 5 eran ingenieros. Entonces en estos casos es muy difícil que se produzcan ideas rompedoras, ideas radicales, si no hay una pluralidad verdadera de criterios. Y finalmente perseverar. Nosotros hemos encontrado que construir estos procesos no es algo fácil, no es algo que se dé de la noche a la mañana, sino que muchas veces conlleva una serie de fracasos y reinvenciones que toman tiempo, toman mucho esfuerzo, pero sobre todo este espíritu de perseverar y no darse por vencido a la primera. Ahora vamos a hablar del capítulo 7 que trata sobre cómo crear una cultura de innovación.
Realmente mucha gente nos preguntó, al final lo que queremos es que la innovación sea parte del ADN de la empresa. Entonces, ¿cómo creamos una cultura de innovación? Entonces, en el capítulo 7 compartimos la investigación que hemos hecho en América Latina de cuáles son los elementos que uno tiene que afectar o influir para construir una cultura de innovación. Entonces identificamos 7 factores fundamentales que uno debe tomar en cuenta. El primero, definitivamente la visión y el liderazgo para la innovación. El segundo, que haya un ambiente que permita cuestionar las cosas, el status quo en una empresa. Y el tercero, tener un entorno y recursos para innovar, que haya tiempo para innovar. La excusa número 1 para no innovar es no tenemos tiempo. Esos 3 factores llamamos que marcan la cancha de crear una cultura de innovación. Y abajo tenemos 4 elementos fundamentales que permiten jugar el juego de la innovación. Uno es el talento y la motivación que tanto reconocemos a la gente por sus esfuerzos de innovación. El experimentar y correr riesgos, que haya una cultura que permita que no se castigue el fracaso, ¿verdad? La diversidad de pensamiento, como ya mencionó Angélica, y la colaboración. Sin colaboración no puede haber innovación. Entonces, si usted quiere mejorar la cultura de innovación de su empresa, usted debe pensar en estos 7 elementos. Y en el capítulo 7 les damos una herramienta de cómo hacer un diagnóstico de una cultura de innovación. Aquí mostramos el caso de una empresa de América Latina donde medimos su cultura de innovación y podemos ver que, por ejemplo, estaba muy débil en el tema de entorno y recursos para innovar. La gente no tenía tiempo para innovar. Y en colaboración, donde claramente la empresa era un conjunto de silos o feudos donde no se colaboraba para innovar, y evidentemente la innovación es un proceso transversal donde se ocupa la colaboración de varios departamentos para poder innovar. Entonces, este capítulo es fascinante porque investigamos en nuestra base de datos de más de 300 entrevistas a ejecutivos, entrevistas confidenciales, privadas, donde nos decían cuáles eran los inhibidores o obstáculos que había en su empresa para innovar, y obviamente de una forma anónima compartimos los insumos y los elementos que esta gente nos decía de cuáles son los retos que tienen las empresas en América Latina para crear una cultura de innovación, y los invitamos a analizarlos y ver cómo pueden ustedes utilizar estos y romper esos obstáculos para potenciar la cultura de sus empresas. En el capítulo 8 hablamos de el tema de la implementación. Esto es fascinante porque no hay libros que le digan a uno cómo implementar de forma exitosa los proyectos de innovación. La mayoría de los libros se enfocan en la parte bonita, sexy de la innovación, que es la generación de ideas, la creatividad, pero muy poco le dicen a uno sobre la parte dura y difícil que es la innovación. La implementación de las ideas. Entonces, en el capítulo 8 les damos unas guías prácticas de cómo se puede implementar los proyectos de innovación basado en una investigación que hicimos de las mejores prácticas, y les damos herramientas, tablas y plantillas para que ustedes puedan gestionar los proyectos de innovación de su empresa para asegurarse que realmente se ejecuten. Entonces, ustedes van a encontrar una serie de recomendaciones, de hecho 10 recomendaciones que tenemos para que su empresa ejecute mejor sus proyectos de innovación. No vamos a entrar a desarrollarlas en este webinar, pero se las dejamos ahí. Algo aquí interesante de comentar, Mario, es que no sé si recordás cuando muchas personas nos hacían la pregunta de que a la hora de nombrar un gerente de innovación, ¿qué es más importante? ¿Que esta persona sea fuerte en el área creativa o si más bien en el área de implementación? Y nosotros, después de tantos años de trabajo, hemos llegado a la conclusión de que a los latinos no nos cuesta generar ideas. Realmente somos personas muy creativas y constantemente estamos maquinando formas nuevas de hacer las cosas. Sin embargo, sí nos cuesta muchísimo esta parte de ir del dicho al trecho, de hacer las ideas realidad, de materializarlas. Entonces, pensamos que a la hora de definir este rol de gerente de innovación, de líder de los esfuerzos de innovación en una empresa, creemos que es más importante que la persona seleccionada tenga una fortaleza notable en el área de la ejecución, o sea, que sea capaz de mover todos los hilos para hacer que las cosas sucedan, de negociar entre departamentos,
para que realmente los estudios que hagan falta para lanzar un producto, para que la planta opere a la hora que tenga que operar, para que este prototipo salga a tiempo, para que esta persona realmente tiene que tener este poder de persuasión, de hacer que las cosas sucedan. Entonces, mencionar nada más en esta parte de la implementación, que desde nuestra perspectiva, la persona que sabe implementar es la persona que mejor puede llevar una gerencia de innovación. Y finalmente llegamos al último capítulo del libro, que es el capítulo 9, que habla sobre las tendencias de innovación, una mirada al futuro de la innovación en América Latina. En este capítulo identificamos unas 5 tendencias importantísimas que estamos viendo en el futuro de América Latina y la innovación. La primera, indiscutiblemente, es la innovación abierta, el uso cada vez, la generación de ideas y proyectos de innovación cada vez fuera de las paredes de la empresa con aliados estratégicos, muy importante. Número 2, el design thinking, un movimiento mundial, usando el pensamiento diseño como un proceso poderoso para la innovación. La tercera es indiscutiblemente la innovación en el modelo de negocios, ir más allá de desarrollo de nuevos productos y competir con modelos de negocios poderosos que potencien los mismos productos. La número 4, muy importante, la tendencia a la innovación en los servicios, a la innovación en la experiencia del cliente. Es importantísimo, cada vez se habla más de service design, service innovation, sobre todo en un momento donde cada vez el Producto Interno Bruto de los países viene más de la economía de servicios. Y finalmente, la innovación reversa, que nos habla de cómo cada vez más, en vez de que las innovaciones sucedan en países ricos y desarrollados, las innovaciones van a surgir en países pobres, en países en desarrollo, y van a ir de estos mercados hacia los países más desarrollados. Todas estas tendencias importantísimas si usted quiere mantenerse actualizado en el mundo de la innovación, y los invitamos a leer el capítulo 9 para que ustedes tengan una visión del futuro de la innovación en América Latina. Y con este tema finalizamos el recorrido por el libro. Como mencionamos, fue una caminata bastante superficial, pero que esperamos les haya servido para darse una idea de qué es lo que pueden encontrar en cada capítulo, convencerse de que el libro está lleno de casos de empresas latinoamericanas que tienen las herramientas, las metodologías que nosotros hemos utilizado por años y que ahora compartimos con ustedes, y no solo herramientas que nosotros utilizamos, sino también que la misma gente, los mismos gerentes de innovación nos hicieron llegar desde sus empresas y que estuvieron anuentes también a facilitárselos a los lectores. Llegamos a la sección de preguntas. A lo largo del webinar algunas personas nos han hecho llegar sus preguntas y vamos a tratar de responderlas. Por supuesto que en este momento todos son libres de escribir las preguntas. Nosotros haremos lo posible por darle respuesta a todas, pero trataremos de priorizarlas por el orden en que hayan ido llegando. Vamos con la primera. Johnny Atila nos dice... Mario, según tu experiencia, ¿cómo estamos en materia de innovación en América Latina? ¿Hemos avanzado con respecto a otros países? Gracias, Johnny, por tu pregunta. Desafortunadamente en América Latina estamos retrasados con respecto a todos los países con los países desarrollados a nivel mundial. En el capítulo 1 mostramos una tabla donde se ve el ranking de países de América Latina y su posición en el tema de la innovación, de acuerdo a los indicadores de innovación a nivel mundial. Encontramos en los primeros lugares a Costa Rica, a Chile y a Brasil. Sin embargo, en general, los países latinoamericanos estamos muy atrasados donde hacemos inversiones en investigación y desarrollo. Entre todos los países de América Latina, prácticamente menores de lo que hace solo un país asiático, que es Corea del Sur. Aquí sí es importante destacar las ciudades o los países que están haciendo bien las cosas, que aunque tal vez no estén en el top del ranking global, sí es motivo de reconocimiento. Por ejemplo, Medellín, compartirles la noticia si no estaban enterados de que hace poco tiempo fue nombrada como la ciudad más innovadora del mundo, por encima de muchas otras ciudades de países de primer mundo. Han estado haciendo las cosas muy bien en materia de infraestructura, de telecomunicaciones, de cultura, y yo creo que realmente vale la pena mencionar estos casos en que demuestran de manera plausible que en América Latina se puede innovar y se pueden hacer muy bien las cosas.
Otra pregunta, Mario, que la formula Sandra Babativa. Ella nos dice, si tienes una empresa de 4.000 empleados donde se prestan servicios de logística, ¿qué tan robusta debe ser la estructura de innovación? Bueno, definitivamente en una empresa de 4.000 colaboradores se requiere una estructura bien robusta de innovación. Es decir, para 4.000 colaboradores ya una empresa debería tener un gerente de innovación a tiempo completo, debería tener un comité de innovación y debería tener líderes de innovación en cada una de las áreas de la empresa. Tal como explicamos en el capítulo 5, que habla de estructura de innovación, recomendamos que haya un líder de innovación por cada 20 a 25 personas de la empresa. Estos líderes deberían dedicarle por lo menos un 5% de su tiempo a estimular la innovación, a capturar las ideas y a desarrollar una cultura de innovación. Entonces, le pongo como ejemplo una empresa en Centroamérica de 500 colaboradores que tiene un gerente de innovación a tiempo completo, tiene una persona que se llama generador de contenidos, que lo que crea es capacitaciones para las 500 personas, y tienen un coordinador de proyectos de innovación que solo se encarga de darle seguimiento a los proyectos de innovación. Algunas personas, vamos a tratar como de englobar todas estas preguntas en una sola respuesta. Nos están preguntando si nosotros brindamos el servicio de consultoría en innovación a empresas. Bueno, responderles que de hecho ese es nuestro negocio principal. Mario es el fundador y gerente general de Innovare, que es la firma de innovación, de consultoría en innovación que nosotros representamos. Pueden entrar a nuestro sitio web, que es www.quieroinnovar.com, y ahí podrán ver la oferta de nuestros servicios principales. Tendrán acceso a nuestro blog, donde continuamente estamos publicando información sobre los proyectos que ejecutamos y los foros a los que asistimos. Información de contacto, casos de éxito de empresas a las que hemos brindado consultoría, y en general es como la mejor recomendación que podemos dar en este punto, que ingresen a nuestro sitio de Innovare, quieroinnovar.com, y se informen mejor ahí de los servicios que brindamos. Otra pregunta nos la formula Alejandro Fernández y nos dice, muy buena pregunta, Mario, mira, ¿cuánto tiempo tardaría el implementar un departamento y cultura de innovación aproximadamente? Muy buena pregunta, muchas gracias, Alejandro. De acuerdo con nuestra experiencia, implementar un departamento de innovación es relativamente rápido si se cuenta con la voluntad de los líderes de la organización, si se ve la innovación como una prioridad estratégica y se apuesta a los recursos. Pues básicamente un equipo de estos se puede formar en menos de 3 meses. Una cultura de innovación sí requiere muchísimo más tiempo, dependiendo de qué tan arraigadas estén aquellas conductas que no apoyan la innovación. Muchas de las empresas en América Latina hemos visto que están diseñadas para matar las nuevas ideas. Apenas alguien viene con algo diferente, algo nuevo, empieza la gente a decirles, si fuera tan buena esa idea ya la estaría haciendo alguien, estás loco, no tenemos tiempo ni los recursos para implementarla. Entonces, nosotros pensamos que dependiendo del tamaño de la organización, se requieren entre 2 a 3 años para realmente crear una cultura donde haya un clima que favorezca la generación de ideas y que no las mate, y que se permita que la gente fracase sin que se le castigue. Muy bien. Diego Matamoros nos dice, ¿cómo se hace para evitar tantos enemigos de la innovación en la empresa? Es la pregunta del $1.000.000. Muy buena pregunta, Diego. ¿Cómo se hace para evitar a los enemigos de la innovación en una empresa? Yo pienso que definitivamente si uno quiere matar a sus enemigos de la innovación, eso empieza desde la cabeza, desde el liderazgo de una organización. Como es el rey, es la corte. Yo creo que si hay líderes que apoyan la innovación, ellos se van a encargar de matar los anticuerpos de la innovación, de cambiar el status quo, de permitir que la gente cuestione la forma como se hacen las cosas. Sin embargo, reconocemos que hay empresas donde hay realmente enemigos naturales de la innovación. Hay empresas donde ha habido que cambiar a algunas personas que se oponen a los cambios, porque si no se cambian a esas personas es muy difícil realmente implementar los cambios. Entonces hay que en muchas ocasiones traer sangre fresca, pero sí es un proceso bien difícil y retador, ¿verdad? Buscar estos anticuerpos. Afortunadamente en toda empresa hay un 5, un 10% de innovadores naturales que puede permitir crear un centro, llamémosle una isla de innovación que le permita a otros ver que sí es posible el cambio
y que los contagie a unirse a este proceso. En este punto yo creo que sería importante recalcar la importancia de las victorias rápidas o quick wins, que nosotros tenemos muy claro que cuando una empresa está iniciando un proceso de innovación, usualmente toma tiempo para que realmente se vea un cambio estructural importante, pero siempre hay como pequeños proyectos que se pueden ejecutar y que son de corta duración, que cuando son exitosos realmente pueden convencer a la gerencia general y a la organización en su totalidad de que la innovación es alcanzable. Entonces, en estos primeros pasos, para las empresas que hasta ahora están empezando, sí recomendarles elaborar tal vez unos 3 o 5 proyectos que permitan obtener victorias rápidas, porque esas victorias son fundamentales para convencer al resto de la organización de que la innovación es posible, de que es alcanzable y que no importa el tamaño de la organización, no tiene que ser una multinacional, no tiene que ser una empresa de tecnología, sino que está al alcance de la mano. Otra pregunta, Mario. Dice Carlos Quintana: si mi estrategia está más enfocada hacia las campañas masivas que hacia equipos multidisciplinarios, ¿el éxito va a ser menor? Muy buena pregunta, Carlos. Generalmente, de acuerdo con nuestra experiencia, las empresas que solamente se basan en campañas masivas, y ya sea a través de una caja de sugerencias o un software de gestión de ideas, generalmente lo que obtienen son mejoras incrementales que tienen un bajo impacto en los resultados del negocio. Entonces, no es que los resultados no vayan a ser exitosos, pero nuestra experiencia es que va a costar más encontrar las pepitas de oro. Hemos visto y lo hemos medido que las empresas que tienen equipos multidisciplinarios pequeños, que utilizan metodologías de innovación sistemática como Design Thinking, o innovación en el modelo de negocios, o Blue Ocean Strategy, estrategia océano azul, realmente tienen mejores resultados. Por ejemplo, si la empresa va a lanzar un nuevo producto y le pregunta a los 1000 colaboradores que tiene, generalmente las ideas no son de muy buena calidad. Pero si hay un equipo de personas que conocen las necesidades de los clientes, conocen las tendencias del mercado y conocen las capacidades de la empresa, generalmente van a generar ideas de mayor impacto económico y mucho más radicales. Muy bien, aquí nos dicen, muy provechoso el meeting. Bueno, muchas gracias, estamos a la orden. Tengo una duda acerca de cómo podemos innovar en el área operativa de la organización, sobre todo cuando ya se tiene un proceso que les ha servido. Bueno, es una muy buena pregunta. Este libro está diseñado para, a ver, si una empresa es principiante, Angélica, creemos que este libro le va a servir como una guía esencial para iniciar su proceso de innovación. Pero si una empresa es avanzada, como la que nos acaba de hacer la pregunta, el libro le puede ayudar a desarrollar las mejores prácticas. Mi recomendación sería la siguiente: si usted tiene métricas de innovación buenas, usted puede medir su desempeño innovador. Puede medir, por ejemplo, el time to market. ¿Cuánto dura usted en sacar una idea al mercado? Usted puede medir el impacto promedio por cada una de las ideas. Entonces, si usted siente que tiene un proceso de innovación que le ha resultado exitoso, póngase metas más agresivas en sus métricas de innovación, en los dólares que generan promedio cada una de sus ideas, en reducir el time to market. Para mí ese es el reto, ¿verdad? Y compararse con las mejores empresas del mundo. Le voy a dejar un par de retos nada más para que se haga una idea. Empresas como Natura, que mencionamos en el capítulo 1, prácticamente el 60% de sus ventas vienen de productos lanzados en los últimos 3 años. Entonces, ¿qué porcentaje de sus ventas vienen de productos, de negocios, de servicios lanzados en los últimos años? Si es muy bajo, tal vez llegó el momento de ponerse una meta mucho más agresiva, ¿verdad? En el caso suyo en particular, le recomiendo que vea el capítulo 9, donde hablamos de tendencias de la innovación, y se pregunte si usted está utilizando la innovación abierta o las otras metodologías que mencionamos, como innovación en el modelo de negocios, dentro de su proceso de innovación. La siguiente pregunta, Mario, nos viene de Alejandro Lebrón, y yo creo que es una pregunta que te va a encantar responder porque ha sido motivo de discusiones acá a lo interno de Innovare por mucho tiempo. ¿Nos podrías contar qué pudo haberle faltado al libro, que te haya quedado con ganas de profundizar? Imagínate, acordate todas las veces que tuvimos que aplicar el hacha a los diferentes capítulos justamente porque tuvieron que quedar para proyectos posteriores. Hola Alejandro, muchas gracias por tu pregunta. Alejandro es un gran amigo de Colombia.
Él es gerente de innovación de la empresa Independence. Alejandro, bueno, definitivamente cuando uno escribe un libro, 250 o más páginas no son suficientes para decir todo lo que uno quisiera decir. Yo pienso que el capítulo 3 del proceso de innovación, hubiéramos querido tener realmente el doble de páginas para compartir todo lo que sabemos en el tema de procesos y metodologías para innovar. Creo que nos hubiera gustado profundizar más también el capítulo 8 sobre ejecución de la innovación, pero ya simplemente no teníamos espacio. Y definitivamente el capítulo 9, donde hablamos de las tendencias de la innovación, que es innovación abierta, innovación en el modelo de negocios, innovación en design thinking, innovación en servicios y innovación en reversa, definitivamente se nos quedó corto para casi que desarrollar un libro de cada uno de esos temas. Y no solo eso, sino que tuvimos que dejar por fuera otras tendencias en la innovación que sentimos que merecían igual atención. Por ejemplo, innovación social. Están sucediendo cosas interesantísimas en todo el mundo y también en América Latina. Y en el tema también de innovación en pymes, que de hecho aquí ya hay personas que nos han hecho las preguntas de si nosotros tratamos el tema de innovación en pymes. Estamos totalmente conscientes del poder que tienen las pymes, de cómo están movilizando la fuerza laboral en los diferentes países y el aporte que están haciendo al PIB. Pero lamentablemente tuvimos que dejarlo por fuera por un asunto de tiempo, de espacio. No teníamos en ese momento los conocimientos necesarios para poder explicar con toda propiedad cómo se maneja la innovación en las pymes. Entonces nos sentimos muy motivados, de hecho, de que a pesar de que tuvimos que dejar estos temas por fuera, están en la palestra y van definitivamente a formar parte de nuestros proyectos literarios a futuro, que tengan por seguro que van a ocurrir. Angélica, luego de escribir un libro queda uno bueno, un poco exhausto, pero después se le pasa y quiere escribir otro. Yo siento, Alejandro, que hubo muchos casos que tuvimos que sacar del libro por una cuestión de tiempo, casos de innovación, empresas de Argentina, empresas de Chile. Tenemos muchos casos y ejemplos de innovación, pero simplemente no hallamos dónde ponerlos, ¿verdad? La buena noticia en ese sentido, Mario, es que acordate que sí tenemos dónde ponerlos, aunque sea a la larga, y es que habilitamos una sección de blog en el sitio del libro, de librodeinnovación.com, y ahí progresivamente vamos a estar compartiendo este contenido que lamentablemente se nos quedó por fuera, pero vamos a estar incorporando casos, vamos a estar incorporando algunas herramientas que se quedaron por fuera, explicaciones más amplias sobre las tendencias en innovación que no pudimos abordar con el nivel de detalle en el capítulo 9. Entonces quedan todos muy cordialmente invitados para que estén ingresando continuamente al blog de librodeinnovación.com para que de esa forma puedan tener acceso a esta información que se quedó por fuera, pero que por lo menos vamos a poder compartirla poco a poco en el blog y las vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Bueno, Angélica, se nos acaba el tiempo, les habíamos pedido 1 hora y se nos está acabando. Yo quisiera agradecerles muchísimo a todos por acompañarnos en este webinar. Algunas personas nos siguen preguntando que en dónde pueden conseguir el libro. En estos momentos el libro está disponible en Amazon, tanto en versión digital como en versión física. Ustedes lo pueden obtener si entran a Amazon y buscan el libro Adiós a los mitos de la innovación, o con solamente que digiten la palabra innovación con tilde en español. Les va a salir el libro de número 1. Pronto esperamos que esté disponible en algunas librerías en los países de Latinoamérica. De mi parte también quería obviamente agradecer a todas las personas que nos acompañaron en este webinar. Esperamos haber podido brindarles un recorrido por el libro que esclareciera sus dudas, y ahora en la parte de preguntas que también hayamos podido evacuar todas esas inquietudes sobre un tema que estamos seguros nos apasiona tanto a nosotros como a ustedes. Y por supuesto agradecer a las personas que hicieron posible que este libro fuera una realidad, a los colaboradores más cercanos, gente como Amalio Rey en España, como Joanny Romero en Ecuador, o tantas personas que nos acompañaron en este proceso desde sus inicios, o se enteraron a mitad del camino o al puro final, pero que realmente queremos reconocer sus esfuerzos, porque sin ellos no hubiera sido posible estar pudiendo compartir este seminario hoy. Igualmente yo quiero darle muchísimas gracias a Angélica
por haber sido parte del equipo de desarrollo de este libro, Angélica. Sin tu ayuda definitivamente este libro no hubiera sido posible. Yo creo que hicimos un excelente equipo en armar, digamos, un hilo conductor realmente que fuera simple, práctico y que le ayudara a las empresas a sistematizar sus esfuerzos de innovación. No, gracias a vos, Mario, por el voto de confianza. Y creo que ya vamos finalizando este webinar. Les aclaramos que toda la presentación fue grabada y dentro de muy poco va a estar disponible para poderla visualizar de nuevo. La vamos a poner en nuestro canal de YouTube y también en nuestro canal de Vimeo para que a nadie se le pierda el link y puedan verlo cuantas veces necesiten y lo puedan compartir a cuantas personas deseen. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado en este webinar y me despido. Que la pase muy bien. Y como último recordatorio, nos pueden seguir a través de redes sociales. Ahí constantemente estamos compartiendo información sobre el mundo de la innovación, sobre nuestros proyectos. Los perfiles los tenemos muy actualizados en Facebook y en Twitter. Nos pueden encontrar con el usuario Quiero Innovar. Entonces, para que lo tengan muy pendiente, muchas gracias a todos por habernos acompañado y nos despedimos. Hasta la próxima.